No escuchaba. ¿Qué consulta tiene? Que me escribía por el chat. ¿Cómo está Fernando? ¿Me escucha? Pero Jaime, ¿qué consulta tiene? ¿Tiene alguna consulta de algún alguna consulta de algún ejercicio, contenido? O Fernando, no sé, si quiere consultar algo específico. Esa es la guía, ¿no es cierto? Que ahí está un resumen más o menos de todos los contenidos, de divergencia, rotacional, ¿sí? Supongo que están viendo hasta ahora campo escalar, ¿sí? Pronto entrarán a campo vectorial y, y después quizá la otra clase ya verán el teorema de Green, ¿no? Que esos son los contenidos que entran para la cátedra número 2. ¿Sí? Y acá hay varios ejercicios al respecto. ¿Resolvemos alguno, no? Fernando está silenciado, parece. Sí, estoy conectándome, arreglando aquí. Ustedes me dicen. ¿Vemos ejercicio acá de la guía? Hay integral de primera especie, de segunda especie y teorema Green y campos conservativos. Jaime, si quiere, como no puede, no, sé, no lo escuchamos, puede escribir también. Ya. Hagamos un ejercicio entonces de la guía, ¿no? ¿Sí? Hagamos el ejercicio número 1. ¿Ya? Dice un alambre se dobla en forma de semicírculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 con x mayor que 0. Ya, bueno, siempre es bueno tener acá la gráfica, si es posible. Dame media chupita esta gráfica. ¿A qué corresponde la gráfica de eso que está ahí? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Podría ser toda una circunferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como dice que los valores de X, que son acá, son positivos, sería esta parte de acá nomás. ¿Sí? Por tanto, la gráfica de esto sería más o menos así. ¿Sí? Donde el radio de esta semicircunferencia es 2. Entonces acá va a ser 2. Y acá va a ser menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Es el alambre que se dobla y queda de esa forma. ¿Ya? Bueno, dice encuentre la masa y el centro de masa del alambre. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculamos la masa de un sólido o algo así? ¿Cómo encontramos la masa de ese sólido?
¿Cómo calculamos la masa? ¿Recuerdan, no? Fernando parece que se retiró. Jaime, si quieres se me hizo un círculo, ¿no? Pero ¿cuál sería la masa de ese alambre? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Ya? Densidad por peso, perfecto. ¿Ya? Y el peso, digamos, lo podemos, en este caso la densidad es constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, la masa va a ser la densidad. El peso es nada más que la integral, ¿no es cierto?, de f sobre esa curva, de f por ds. ¿Sí? Ya, este es rojo, que es k. Pero cada vez que yo voy a integrar cualquier integral de línea, ¿no es cierto?, que esta sería una integral de línea, ¿ya? Perdón, acá le puse f, esto sería 1, ¿no es cierto? Con la longitud, ¿no es cierto? Cada vez que yo voy a calcular una integral de línea, ¿sí? Cada vez que yo voy a calcular una integral de línea, yo tengo que, ¿cómo se llama? Lo primero es parametrizar la curva. Es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, estoy acá. Mi curva es x cuadrado más y cuadrado igual a 4 con, eso no es, o sí es, yo el de la empresa, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 4 con x mayor que 0. ¿Sí? Ya. ¿Cómo parametrizamos estas curvas? Bueno, creo que también en el mismo punto, de que está acá yo le puse las parametrizaciones, ¿no? No, está en la guía anterior, parece. ¿Sí? En la guía número 1 de funciones, creo que en ese resumen, sí, ahí están las parametrizaciones. ¿Ya? Voy a copiarlas, que son las parametrizaciones más comunes. ¿Ya? La primera es general. ¿Sí? Siempre que tenga i igual a f de x, yo parametrizo el x igual a t y el y igual a f de t. ¿Ya? La circunferencia y la elipse son muy similares. La circunferencia es el radio por el coseno de t, el x, el y el radio por el seno de t. ¿Ya? Y ahí está de la elipse recta y segmento recta. ¿Sí? Estas son las más habituales. Pero con la primera yo voy a ocupar solamente la primera siempre y tengo todas las parametrizaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, habríamos, el radio vale 2, ¿no es cierto? Porque es cuadrado. Entonces, x igual a 2 coseno de t, el y es igual a 2 seno de t, ¿ya? Pero el t hay que ver de dónde está dónde se mueve. ¿Y el t de dónde está dónde se mueve? Desde acá hasta acá, ¿sí? Pero el t creo que es un ángulo, ¿sí? El t es un ángulo, entonces el t se mueve desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Y ahí está la parametrización de esa curva, ¿sí? Que podemos escribirlo como alfa de t igual a 2 coseno de t, 2 seno de t, con t en eso. ¿Ya?
cuando yo quiera calcular cualquier integral de línea, en general, la integral de línea sobre una curva f por ds, ¿cierto? Si logro parametrizarlo, se va a ser donde se mueven los parámetros de a a b, de la función evaluada en alfa de t, por la norma de alfa prima de t y por dt, ¿cierto? Si un integral de primera especie se hace de esa forma, ¿sí? Así se calcula una integral de línea, ¿sí? Entonces, siempre hay que calcular la parametrización, su derivada y luego la norma, ¿ya? Entonces, alfa prima de t, aquí es igual. La derivada de esto, que sería la derivada del 2 coseno de t, que sería menos 2 seno de t. La derivada de esto, que sería 2 coseno de t, ¿cierto? Y si le sacamos la norma a esto, es nada más que la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado. Esto al cuadrado me queda 4 seno cuadrado de t, más 4 coseno cuadrado de t. Puedo factorizar por 4 y me queda factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado sabemos que vale 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que me va a quedar 4 nomás. Y eso igual a 2. ¿Sí? Así que la norma de la parametrización vale 2. ¿Sí? De hecho, por eso se recomienda cuando son circunferencia de elipse usar esto, porque justamente las normas va a dar algo sencillo de calcular. ¿Ya? Por tanto, cuando calcule la masa, queda igual a la densidad, que es K, ¿no es cierto?, por la integral, en este caso de menos pi medio a pi medio de 1, ¿no es cierto?, la función evaluada en el alfa es 1, por la norma. ¿Y la norma cuánto valía? 2. Y eso por dt. Por tanto, esto va a ser K. Bueno, y la integral de esto sería 2t, ¿no es cierto?, evaluada entre menos pi medio y pi medio. ¿Ya? Y esto sería igual a 2k, ¿sí? El 2k, y al evaluar eso me quedaría pi medio menos este punto, que sería más pi medio. Después de un rato, esto me quedaría pi medio más pi medio serían pi, y por 2 serían 2k. Y ahí tengo la masa de ese, ¿cierto? La masa de ese alambre. Eso vale la masa del alambre. ¿Ya? Jaime, consulta, dudas. Ya, perfecto. Bueno, y luego hay que calcular el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa, ¿no es cierto?, son, si quiere uno anota como o el centro de gravedad en este caso, porque la densidad es constante, x barra y barra, donde x barra es nada más que la integral, ¿no es cierto?, vamos a decir sobre la curva, ¿sí?, de x por mi función, ¿sí?, x por ds, partido por la masa, ¿cierto?, y el i barra es la integral sobre la curva, ¿cierto?, de i por ds partido por la masa. Entonces se hace la misma idea. Hay que calcular esta integral en línea. Ya tenemos la parametrización, ya sabemos que el x es 2 coseno de t y el igual a 2 seno de t, ya tenemos la masa, así que calculamos la integral en línea y listo. Y ahí calculamos el centro de masa de ese alambre,
que debería dar, ¿cuánto debería dar? Fíjense, para después cuando uno lo compruebe, ¿cuánto debería dar el centro de masa? Por ahí, ¿no es cierto? Ese punto que está ahí. ¿Sí? Debería ser 2,0. ¿Sí? Ese punto 2,0. Eso debería ser el centro de masa porque, ¿cierto? Entonces ahí dejo para que hagan los cálculos de respectivos integrales. ¿Ya? Veamos un segundo problema, a ver. No sé si soy duda ahí, Jaime. Vamos con la... Vamos a entrar en línea y el ejercicio. El 2, bueno, ahí ya están listas las parametrizaciones. El 3 quizá. Jaime. O el 2, no sé. ¿Sí? Ya. El 3, entonces. Ahí están listas las parametrizaciones. Fíjense, ya está parametrizado, entonces ya sabemos que mi alfa de t es igual a coseno al cubo de t. El i es seno al cubo de t. Viendo la parte de atrás, por eso no se llama. Voy a reescribir de nuevo, porque yo muy... Dijimos que esto era coseno al cubo de t y seno al cubo de t. ¿Sí? La longitud de cualquier curva, ¿sí? La longitud de una curva se calcula como la integral sobre c de 1 por ds, ¿no es cierto? Esa es la longitud de una curva. ¿Ya? Entonces, nuevamente, al parametrizar, o sea, al calcular esta integral, al pasar la integral a la línea, va a quedar la integral entre a y b de 1 evaluada en este, pero como es 1 es una constante, va a quedar 1 por la norma de alfa prima de t, ¿cierto? Y eso por dt, ¿sí? Porque todas las integrales de línea. Entonces, de esa forma calculo la integral de línea. Entonces, nuevamente, tengo que calcular acá la derivada de esto, que la derivada de esto sería, como está el cubo, por regla de la cadena, sería 3 coseno al cuadrado de t por la derivada del coseno, que sería menos seno de t. Luego, la derivada de este, que sería 3 veces seno cuadrado de t, por la derivada del seno, que sería coseno de t. ¿Ya? Eso quería la derivada. Si la escribía un poquito más, podría que 3 veces coseno al cuadrado de t, seno de t, y 3 veces seno cuadrado de t, coseno de t. ¿Ya? Y ahora le sacamos la norma al alfa prima, que sería la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado. Si le damos esto al cuadrado, me queda 9 coseno a, ¿cómo está el cuadrado, cierto? Coseno a la cuarta de t por seno cuadrado de t, más este al cuadrado, que queda 9 seno a la cuarta de t por coseno al cuadrado de t. ¿Ya? Eso lo tenemos que meter dentro de la integral. Ahora podemos trabajar un poquito más acá y podemos factorizar por 9, ¿no es cierto? Podríamos factorizar también por coseno cuadrado
y también por seno cuadrado, ¿cierto? Y me queda factor de, bueno, al factorizar por esto me queda coseno cuadrado acá, y acá en la segunda me queda seno al cuadrado. Ah, pero genial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado son 1. Entonces me queda raíz de solamente esto, y eso me va a quedar igual a 9, ¿cierto? Y el valor absoluto del coseno de t por el seno de t. ¿Sí? Un valor absoluto. ¿Ya? Ahora, también puedo ver que coseno de t por seno de t, bueno, unidad, pero mejor me conviene usarla así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tengo la norma de la parametrización, ¿sí? Que esta norma de la parametrización que está acá, la voy a ingresar ahí. ¿Ya? Y voy a hacer el cálculo de mi integral. Entonces, vamos a calcular la longitud, de esta curva, ¿no? Que va a ser la integral entre 0 y 2pi, parece que era, ¿sí? De la norma de alfa prima de t por dt. Y eso sería igual la integral entre 0 y 2pi, y esto nos dio 9, valor absoluto de coseno de t por seno de t y por dt. Bien. Sabemos que el coseno y el seno se comportan distintos dependiendo del cuadrante, ¿ya? Por eso va en valor absoluto, ¿ya? Porque cuando sacamos acá la, el, la raíz cuadrada nos queda de esa forma. ¿Ya? Podríamos hacer una sustitución simple, ¿no es cierto? 0 nu igual a coseno de t, o mejor dicho, seno de t, fácil. El du me queda igual a coseno de t, y tengo que ver cómo cambian los límites, ¿sí? Antes los límites eran de t igual a 0 a t igual a 2pi, ¿cierto? Entonces, si el t vale 0, coseno seno de 0 es 0, y si vale 2pi, esto también vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar la integral entre 0 y 0 de todo eso que está ahí. ¿Y eso cuánto me daría? 0. Resuelvo mi integral. Pero ¿cuál es el problema? Yo estoy calculando una longitud, ¿sí? De esta cosa. Y no me puede quedar 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal ahí? Es que justamente no estoy considerando el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, si uno recuerda, ¿cierto? Con los cuadrantes, por ejemplo, de 0 a pi medio son positivas las dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en rigor, ¿no? Así que esto no me sirve, ¿sí? Debería ser la integral entre 0 y pi medio, y como son positivas las dos, ¿no es cierto? Me va a quedar 9 coseno de t, seno de t por dt. Más, después, en el segundo cuadrante, ¿sí? Acá, estamos en el segundo cuadrante, el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿quién es positiva? El seno y el, x, y el coseno negativo. Entonces me va a quedar la integral entre pi medio y pi, ¿sí? Y pi, de 9 de menos coseno de t por seno de t, por dt. Más, tercer cuadrante, las dos son negativas. Las dos son negativas.
pero como se está multiplicando menos por menos dar más, entonces me va a quedar 9 coseno de t, seno de t. ¿Sí? Voy a borrar esa raya que está ahí. Más por dt. Y más en el último cuadrante, ¿sí? Que sería de 3 pi medio, perdón, acá es 3 pi medio, ¿cierto? Estoy mal acá. Acá era de pi a 3 pi medio. ¿Sí? Tercer cuadrante. La hora, es la hora. ¿Sí? Y acá de 3 pi medio, ¿sí? Estamos analizando ahora este cuadrante, de 3 pi medio hasta 2 pi, que ahí es positivo el x, o sea, el coseno, y negativo el y, que sería el seno. ¿Sí? Entonces sería 9 coseno de t por menos seno de t. ¿Sí? Entonces, cuando haga el cambio variable, en realidad debo hacerlo para... Hola Cecilia, ¿cómo estás? Cuando haga el cambio variable, lo hago para todos esos valores que están acá. ¿Sí? Voy a borrar esto porque sabemos que no puede ser porque no me puede dar longitud igual a 0. ¿No? Está el cambio variable. Le voy a poner otro color, un azul. Entonces, ¿ya? Entonces, veamos también qué pasa con los otros valores cuando cambio las variables. ¿Sí? Entonces, el t toma el valor 0, 2 pi, pi medio y 3 pi medio. T igual a 3 pi medio. ¿Qué pasa con el u ahí? El u es seno de t, ¿cierto? Entonces, seno en pi medio, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Y en 3 pi medio, seno en 3 pi medio vale menos 1. ¿Sí? Entonces, al hacer el cambio variable, estas integrales me van a quedar. La primera integral, que es la que está acá, que va de 0 a pi medio, entonces 0 a pi medio va a decir de 0 hasta 1, la integral de 0 hasta 1, de 9, coseno de t por dt es el de u, y el u es igual al seno de t. ¿Sí? Entonces me queda u por du. Más la segunda integral, ¿sí? Que va desde pi medio a pi, ¿cierto? Un pi. ¿Sí? Pero si va de pi medio a pi medio a... Ay, no valor en pi. Seno en pi vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces va a ir desde... Y en pi medio vale 1. ¿Sí? De 1 a 0. De 1 hasta 0, ¿no es cierto? Y va a quedar 9. El seno es u, y el otro sería menos de u. ¿Sí? Más la integral entre pi y 3 pi medio. Pi vale 0, seno de pi vale 0, y en 3 pi medio vale menos 1, ¿cierto? Menos 1, de 9, y acá me quedaría u por du. ¿Sí? Y más la integral entre 3 pi medio, que vale menos 1, hasta pi medio, que vale 0, de menos u por du, y por el 9, ¿cierto? Por 9. ¿Ya? Y ahí tengo que resolver esas integrales, y ahí me da la longitud de esa curva. ¿Sí? ¿O no? Me debería ser 1, parece, ¿no? Sí, me está dando 0, no. Sí, porque el menos cambia acá el orden. Ah, no, está bien. Menos 0. Sí, no, que ese menos sale para afuera, ¿sí? Y cambia el orden acá, entonces me va a dar dos veces la integral de 0 hasta 1, de 9u por du, y acá
más, y acá también lo puedo dar vuelta, de 0 a menos 1, de 9u por du. Dos veces también, ¿cierto? ¿Ya? Y habría que calcular esas dos integrales y ahí sí me da la longitud de la curva. Entonces, si ven, esto que está acá, eso que está ahí, la función parametrizada, ¿no es cierto? Calculamos su derivada, ¿no es cierto? Para después calcular su integral de línea, ¿ya? Generalmente acá siempre se va a simplificar, siempre se va a eliminar la raíz cuando saque la norma, y casi siempre también va a quedar una integral fácil de calcular. ¿Ya? Entonces acá también no ser tampoco tan mecánico, en el sentido de, por ejemplo, no considerar el valor absoluto en ese caso, o si la integral me da 0 y me están preguntando por una longitud, obviamente no puede ser 0. ¿Sí? Porque hay algo de mal. Ya. ¿Qué otra duda tienen? Yo creo que lo más complejo, profe, es ¿Parametrizar? parametrizar, sí. Ya. ¿Qué ejercicio en especial? Puede De ser hecho, de la guía. ¿cómo me perdí? De hecho, no logré entender bien cómo me incorporé tarde, no logré entender bien cómo parametrizó el último ejercicio que hicimos. Ya. También está el estándar acá, ¿no es cierto? También podríamos desarrollar. Hacemos esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Entonces me dice calcular esa integral sobre esa curva de ρ de x, donde ρ es eso que está ahí. ¿Sí? Entonces tengo que calcular básicamente la integral sobre c de 3x por ds, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que siempre tengo que hacer es mirar esta curva, esa curva que está ahí, mirarla y parametrizar. ¿Sí? Y la curva, si la miramos bien, esto sería 4x cuadrado más 3y al cuadrado es igual a 12. ¿Sí? Bien. Si yo divido por 4, por 12, perdón, si divido por 12, me va a quedar x cuadrado partido por 3 más y cuadrado partido por 4, y eso igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Una elipse? Una elipse, perfecto. Ya. ¿Y cómo parametrizamos la elipse? Como dijimos acá, ahí tenemos nuestra tablita. Ujú. La voy a volver a copiar acá. En este caso, ahí dice elipse y ahí tenemos la parametrización, ¿cierto? Se parece a la de la circunferencia. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, ya. Perdón. Para parametrizar el X, ¿a qué sería igual? Silvia, Fernando, cualquiera de los dos. X, o sea, A partido raíz de 2 ¿Y coseno de cuánto, y t. cuánto vale la? El A, Siempre va a ser la raíz de este número. ¿Sí? Sería
Entonces, raíz de 3 coseno de t, ¿no es cierto? Exacto. Y el i, ¿a qué sigue igual? Debería Raíz ser de 4. raíz de 4. Raíz de 4 sería 2, ¿no es cierto? Seno de t. ¿Sí? Siempre y cuando esto verifiquen que si yo reemplazo acá el x y el y, justamente cumple la ecuación, porque esto al cuadrado me da 3 coseno cuadrado. Se simplifica los 3 y me queda coseno cuadrado. Este al reemplazarlo acá el i, me queda 4 seno cuadrado, pero se simplifica los 4 me queda seno cuadrado, entonces me queda coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ¿Sí? Sí. Ya. Y ahora la gran pregunta, ¿y el t de dónde está, dónde se mueve? ¿Y t de dónde hasta dónde se mueve? Sería mover hasta de 0 a 2 pi, ¿o no? ¿Por qué? Tengo pi, 2 pi. Que hay algo hay que analizar. La densidad siempre es positiva, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya? Por tanto, para que la densidad sea positiva, acá, ¿qué debería pasar? Que 3xy tiene que ser positivo. ¿Sí? Ya. Por tanto, para que sea positivo eso, hay dos casos. Que el x sea positivo y el y sea positivo, o que el x sea negativo y el y sea negativo, ¿no es cierto? Sí. Si lo ponemos en ese caso, el alambre puede estar acá, ¿no es cierto? O acá. ¿Sí? No puede estar acá porque o si no, no tiene densidad negativa, que no puede ser. ¿Sí? Ahora yo me tengo que quedar con uno de los dos porque el alambre tampoco está cortado. ¿Sí? Entonces me podría quedar con este o con este de acá abajo. ¿Sí? Entonces en este caso yo me voy a quedar con el alambre que está entre 0 Arriba. y pi medio. Y pi cuarto. Pi medio. De aquí 0 pi medio. Entonces 0 pi medio pi y 3 pi medio. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Ujú. Entonces me quedo con eso, ¿ya? Porque tengo que respetar que la densidad tiene que ser positiva. ¿Ya? Entonces ese es el alambre que tengo ya, que es medio elipsoide. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi parametrización. Entonces luego tengo la dimensión alfa de t, donde pongo el x y el y, ¿no es cierto? El x que sería raíz de 3 coseno de t Coseno de t. y 2 seno de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Con t entre 0 y pi medio. Pero como tengo que calcular mi integral de línea, tengo que sacar también la derivada. Ujú. ¿Sí? Y la derivada de esto sería, perdón, la derivada de esto sería menos raíz de 3 Seno seno de de t. t, ¿sí? Y después 2 coseno de t. 2 coseno de t. ¿Ya? Y ahora tengo que sacar la norma de eso. ¿Sí? ¿Por qué Sí. tengo que sacar la norma? Porque yo sé que esto es igual a la integral entre a y b de mi función que está ahí, la función evaluada en el alfa, ¿no es cierto? Ujú. Por la Por la norma de alfa prima de t y eso por dt. ¿Ya? Por eso tengo que calcular tanto el alfa prima y también su norma. ¿Sí? La norma es esto al cuadrado, ¿no es Al cierto? cuadrado. En raíz. ¿no es En cierto? raíz. Entonces me quedaría 3 seno 3 cuadrado de t cuadrado de t. más 4 coseno Coseno cuadrado de t. cuadrado de t. Ya, perfecto. ¿Qué podría hacer ahí? Podría hacer lo siguiente. Esto me queda 3 seno cuadrado de t más el 4 lo puedo escribir como 3 coseno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque 3 más 1 son 4. Ah, sí. ¿Ya? Sí. Pero acá nos damos cuenta que si yo factorizo por 3, me queda 3 factor de seno cuadrado más coseno cuadrado y eso vale 1, ¿no es cierto? Entonces eso me queda Sí. 3. 3 Así que coseno cuadrado de t. ¿sí? Después de un rato esto nos queda raíz cuadrada de 3 más coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t. ¿Sí? Ujú. Entonces eso nos... Entonces,
puedo escribir acá alfa prima de t norma, que nos dio raíz de 3 más Más coseno coseno cuadrado cuadrado de t. de t, no me raro mi coseno, y el alfa de t, recordar también que el x vale raíz de 3 coseno de t y 2 seno de t, ¿cierto? Con t entre 0 y pi medio. Y pi medios. ¿Sí? Ya, perfecto. Luego de eso es, Integral. vamos a calcular la integral, ¿no es cierto? La integral sobre Sí. c de 3xy por ds, ¿sí? Recordemos que esto vale x, eso es x, y eso vale y, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. En la parametrización. Por tanto, esto me queda igual a la integral de 0 a pi medio, 0 a pi medio, de 3 veces x, el x es raíz de 3 coseno de t, Coseno de t. por i, que es 2 seno de t, por la norma de alfa prima, pero la norma de alfa prima es justamente la Ay. raíz cuadrada de 3 Que 3 más más coseno coseno cuadrado cuadrado de t. y eso por dt. Ya. Si quieren partirlo más bonito, acá me queda la integral entre 0 y pi medio. 3 por 2 son 6. 6 raíz de 3, que lo puedo sacar por fuera también. Por coseno de t, seno de t, y la raíz cuadrada de 3 más coseno cuadrado de t, y eso por dt. Ok. Esta integral, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo podríamos resolver esta integral? Yo sugiero una sustitución simple. Hacer un u igual a lo que está dentro de la raíz. 3 3 más coseno al cuadrado de t. ¿Sí? Yo haría un u cuadrado. ¿Sí? Siempre cuando hay raíces. La derivada de esto sería 2u por du igual a la derivada de esto. La derivada de 3 vale 0 y la derivada Cero. de eso vale 2 Seno. coseno de t Coseno de t. por la derivada del coseno que sería menos seno de t, ¿no es cierto? Menos. Sí. Y por dt. Ahí podría simplificar los dos. ¿Sí? Simplificar los dos. Y me quedaría menos, el menos tal lo puedo pasar para los lados. Pongo escrito como coseno de t, seno de t por dt, igual a menos u por du, ¿no es cierto? ¿Sí? Coseno por seno, el menos lo puse para el otro lado, y me queda eso. ¿Ya? Entonces justamente esto que voy a hacer acá va a ser mi u al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto que está acá es menos de u por du. ¿Ya? Y veamos los límites de integración, cómo cambian también, ¿cierto? Entonces, antes el t se movía de 0 A pi hasta pi medio. medio, a pi medio. Entonces, si se mueve de 0 a pi medio, esto es el u, ¿cierto? El u. Si el t vale 0, coseno de 0 vale 1, más 3 son 4. Pero eso vale el u cuadrado, por tanto el u vale 2. 2. ¿Sí? Porque recordemos que es positivo. El primer cuadrante. Ahora, ¿qué pasa si vale pi medio? Coseno en pi medio vale 3. Perdón, coseno en pi medio vale 0, ¿no es cierto? Más 3 son 3, por tanto el u vale raíz de 3. ¿Sí? Entonces, así, esta integral va a quedar integral de 0 a pi medio. Pero cuando llegue a 0 a pi medio, ahora va a ir de 2 a raíz de 3, de 6 raíz de 3, por eso que está ahí, que es menos u por du, y acá por u cuadrado, como está en raíz y el u es positivo, ¿cierto? Me queda u, Por d. ¿cierto? Por d. Sí, y este du debería borrarlo, ¿cierto?
Lo puse al final. Ahí. ¿Sí? Ya, y ahí me queda fácil ya la integral. Este menú lo puedo sacar afuera o puede cambiarlo el orden de integración. Entonces puedo integrar de raíz de 3 a 2, el 6 raíz de 3, ¿no? Acá cambio el orden para dejarlo más. Y U por U serían Por U U cuadrado cuadrado. por D, ¿sí? Ya, y ahí esa integral es fácil de resolver, ¿no es cierto? Se resuelve esa integral y se encuentra la longitud de la curva. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí. Ya, entonces la otra tutoría vamos a hacer el estándar o evaluaciones anteriores. ¿Ya? Vamos a Ya. hacer evaluaciones anteriores ante la cámara. Profe, ¿el taller lo va a subir mañana? Sí, ¿O mañana. ya lo subió? No, Mañana. mañana, en clase. Ya. Entonces, ¿cuándo tendríamos el certamen? No, la cátedra 2. En 2 semanas más, ¿no es cierto? 2 semanas más. Ah, ya. Ya. Voy a guardar esto y se lo voy a enviar por el foro. Ya, profe, gracias. Ya. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Ya, chao. Por favor, dejen su root, por favor, ¿Dónde se coloca el root? en el chat. ¿Dónde dice Yo lo escribí. en el chat? Participante. Lo sería todo mejor. Hola. Ahí. Y para registrar después la asistencia a la tutoría. Ya. Ya. Muchas gracias y nos vemos. Para la otra traigan hartas consultas, esa es la idea de la tutoría. ¿Ya? Ya, profe.